Bienvenidos, estamos en el y bienvenidas. Estamos en el primer webinar de este curso que lo va a impartir el doctor Pedro Torres Godoy, médico psiquiatra, terapeuta sistémico, psicodramatista y dramaterapeuta. Él fundó EDRAS en Chile, es presidente de Renosur, Red Norte Sur para el Desarrollo del Psicodrama y la Sociatría Latinoamericana. Es socio titular de la AEP, la SEPTG y la IAGP. Y bueno, ya lo conocemos sobradamente, muchas de nosotras, ah, y nos va a hablar sobre el interesante tema de supervisión e intervisión sistémica psicodramática centrada en el trauma psíquico, un modelo de trabajo online e híbrido sincrónico. Cuando quieras, Pedro, puedes empezar. Muchas gracias, Maite. Bueno, buenas tardes. Acá en Chile son las 13 horas y le agradezco mucho vuestra presencia y vuestra participación. Es segunda vez que yo estoy en este webinar colaborando con CERTG y bueno, es una oportunidad también importante para nosotros, nuestro grupo de trabajo acá en EDRAS Chile, de poder compartir lo que hemos estado haciendo desde hace por lo menos unos 3 años, desde el año 2020, después de la pandemia. Voy a compartir pantalla. Me parece que ahí está. Bueno, esta presentación está absolutamente relacionada con la publicación de este libro que acabamos de lanzar. Bueno, ahí yo no estaba desenfocado, pero está en la pantalla, digamos, a continuación. Este libro fue lanzado, fue presentado en el Congreso Iberoamericano de Psicodrama que acaba de realizarse en Florianópolis, en Brasil. Se llama Despejos y Escenas, desde el trabajo psicodramático grupal presencial al híbrido sincrónico con estación online. Son síntesis de 3 años de experiencia del Grupo Latinoamericano de la Chile. Hemos colaborado con Grupo Formacio Barcelona, que dirige Raúl Weinberg, desde el 2020 en adelante. Eh, y también tengo la idea de poder presentarlo en el Congreso de CEPTG, en el simposio que se va a dar en mayo del próximo año en Girona. Ahí está la carátula del libro, no es necesario mostrarla. Eh, bueno, dice, en nuestro trabajo dice el poder y el no poder de los grupos. Fue el lema del Congreso de la Sociedad Española de Psicoterapia Técnica de Grupos, CEPTG en Salamanca, en mayo de este año. Se juegan las nuevas disposiciones grupales de los formatos psicodramáticos presenciales, online e híbridos sincrónicos. Son surgidos en pandemia, continuados en post-pandemia e inicialmente evidenciados e investigados hoy. No es novedad que los grupos compiten. Lo han hecho desde los orígenes de la humanidad, lo hacen en actividades profesionales, sociales, deportivas, lo hacen en la vida entera, también en la pantalla como escenario, tal como los actores en un teatro poco espacioso en donde no cabe la multiplicidad de escenas a representar. Nosotros en EDRA Chile, en nuestro proyecto sociátrico latinoamericano, fundamentalmente para avanzar o lograr la conexión social como estímulo para la autorregulación emocional de individuos y comunidades, hemos preferido usar la colaboración. Es decir, los grupos online, presenciales y en particular los híbridos sincrónicos colaboran, en donde se hace presente la escena manifiesta del poder de tal o cual grupo, ya sea el que está en pantalla o el que está presencial. Eso es un poco parte de la introducción
y de la contraportada que tiene este libro. Nosotros hemos realizado una trayectoria bastante larga, de cerca de 30 años, quizás más, hasta el año 2019-2020, presencial en el Departamento de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, con nuestros diplomados de dramaterapia y de psicodrama. Entre los años 2007 y 2023 yo he trabajado en el Hospital Clínico del Trauma en Mutual de Seguridad, justamente para especializarme en el estrés postraumático, eh, lo que me ha significado una experiencia importante de ver cientos y quizás miles de pacientes en estos 16 años que llevo trabajando en este hospital con estrés postraumático. Entre el año 2021 y 2023 cursé el máster en psicoterapia de grupo y psicodrama online de Grupo Formacio, lo cual nos permitió colaborar con el Grupo Formacio de Barcelona, justamente en la investigación de estas modalidades de trabajo grupal. Las distintas especialidades ya las mencionó Maite, y es importante que la palabra sincronicidad la entendemos en tiempo real y en interacción en lo posible completa entre grupos presenciales y online, tanto en lo reflexivo, emocional, estético y ético. En ese sentido hablamos de sincronicidad. Es para no pensar que se refiere a otra línea de trabajo, por ejemplo, como la sincronicidad junguiana. No, nosotros pensamos que sincronicidad así es como la entendemos para cuando ustedes escuchen hablar de híbrido sincrónico. Entre el año hasta el año 2020 nosotros trabajamos en forma presencial. Posteriormente, en pandemia, trabajamos con grupos online y en pospandemia hemos ido avanzando en el formato híbrido sincrónico, que ha sido realmente una novedad. Y el tema de esta presentación justamente tiene que ver con algunos hallazgos y algunos descubrimientos incidentales que hemos hecho acerca del tema de la supervisión y de la intervención clínica, y especialmente quienes trabajan con trauma. Esa es nuestra sala de videoconferencias que la creamos en el año 2022, la instalamos en el 2022, de donde ingresa una primera cohorte de participantes. Ahí están algunos de los participantes en Santiago de Chile, y tenemos varios participantes de distintos países de Sudamérica, incluso hay personas de México y bueno, de Colombia, de Argentina, y eso ha permitido una experiencia de trabajo inusitada respecto de lo que te permiten las modernas tecnologías, que es estar en conexión con otros profesionales que trabajen con grupos. Nosotros trabajamos con profesionales que trabajen con grupos, no necesariamente psicólogos y psiquiatras, sino que también educadores, artistas, personas que trabajan con comunidades y en distintos tipos de organizaciones. En ese sentido, integramos en lo posible todo profesional y que trabaje y que tenga la posibilidad y la opción de trabajar en grupos en sus comunidades, no necesariamente el área psicológica o psiquiátrica. En ese mismo grupo que ustedes pueden ver, hay actores, actrices, profesores, psicólogos, enfermeras, todo el espectro psico-socioeducativo y de salud. Eh, en colaboración con Grup Barcelona hemos trabajado en talleres online con talleres temáticos como sería Soledad y Compañía. Hay personas de Costa Rica, de Barcelona, de Santiago de Chile y de otras partes de España, digamos, para que vean ustedes la potencialidad que tiene y cómo se ha ido dando para nosotros esta increíble área de investigación y de colaboración. Por otro lado, también nos hemos abierto a investigar en distintas modalidades de coordinación y dirección grupal. La modalidad 1 es la modalidad clásica, en donde está el director de escena con un grupo presencial, pero todo está en forma presencial. Posteriormente, en pandemia, apareció una modalidad 2 de dirección, que sería un director de escena online con un grupo online. También lo hemos vivido todos nosotros. Pero la modalidad 3 nos parece que es la más novedosa y que todavía
es materia de investigación, es la modalidad híbrida. La modalidad híbrida se gesta en pospandemia y se sigue gestando en la actualidad con la reapertura de la presencialidad. Hay una submodalidad 1 en donde existe un director online y un grupo presencial. Eso abre la posibilidad de una dirección remota sincrónica a distancia. De la misma manera como un cirujano, por ejemplo, genera o realiza una operación robótica a distancia desde otro lugar del mundo. Eso lo maneja la ciencia médica hoy día y la ciencia quirúrgica. También puede haber un director presencial frente a sus grupos presenciales y online. En ese sentido, nosotros hemos colocado en el subgrupo online también un director online en caso de fallos tecnológicos. También puede haber un director online con su grupo presencial y sus grupos online. Y finalmente, la modalidad 4, un director online frente a varios subgrupos presenciales con codirectores presenciales. Imagínense 4 modalidades distintas de relacionarse con grupos a lo largo de distintos lugares del mundo. Ahí tenemos nuestro grupo EDRAS Chile, que está en una sola cuadrícula de Zoom, ocupa una sola cuadrícula y que operan como yoes auxiliares de las escenas que se pueden estar jugando o que puede haber presentado alguno de los miembros online. El grupo presencial de EDRAS Chile es un grupo entrenado, que ya ha tenido un entrenamiento presencial y online para ejecutar su acción como yo auxiliar psicodramático presencial y online. Se requiere cierta capacitación para poder ejercer, digamos, el rol de yo auxiliar y estar al servicio de algún miembro del grupo que puede estar de la pantalla y que sería el protagonista. Bueno, tenemos también otros tipos de trabajos, como un taller que coordinó a distancia Irene Genke con nuestro grupo presencial y con nuestro grupo online. Bueno, hay algunos aspectos topológicos, conclusiones preliminares a considerar que sugieren ser ampliadas e investigadas. Los aspectos topológicos y etológicos acerca del poder de los grupos es algo que ya venía desarrollando Paolo Población en su libro Relaciones de Poder. Y la antinomia amor y poder, también lo hemos investigado. Hay una dialéctica de lo bidimensional con lo online. Lo bidimensional de lo online versus lo tridimensional corporal volumétrico de lo presencial, cuya actividad contaría entonces con profundidad y perspectiva. En el punto 2, en el espacio y diseño de la sala de videoconferencia, nosotros hablamos mucho acerca del tamaño de la sala presencial. La sala debe ser un espacio óptimo para un aforo de no más de 10 participantes. Este punto no es menor porque se espera que se trabaje como en un teatro u orquesta de cámara que pueda ocupar solo una cuadrícula de la plataforma Zoom. La altura y amplitud de la pantalla, en nuestra experiencia, debe estar a la misma altura que los participantes presenciales. Se manifiesta competición de los subgrupos, ya sea por fascinación de la pantalla y rostridad que requiere control del protagonismo grupal por parte del director, para evitar que uno de los subgrupos quede subyugado al control y al poder tácito que emana de estar en uno u otro espacio. Hay aspectos metodológicos en donde los dispositivos psicodramáticos, dramaterapéuticos se integran. Muchas veces no es fácil distinguir una técnica u otra. Y hay aspectos clínicos que buscan presencialmente la conexión social y el trabajo con el trauma, que nosotros lo hemos investigado eh, con cierta profundidad. Vamos con la siguiente, perdón. Voy a abrir otra presentación, ¿ah? Dame un segundito. Tengo que abrir otra presentación acá. Primera presentación. Tengo que abrir otra. Presentación. Aquí tengo otra presentación que ser esta. Ahí cuando la abro, aquí, ¿no?
No, 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 un momentito, por favor, ¿ah? Hablando de aquí para allá. Se me fue. Mostré algo, pero se me fue. Aquí. Vamos, pregunta. ¿Me puedes mandar esto? Uh, espérate, bueno, no, aquí está. Aquí atrás. Bien, no sé si hasta este momento alguien puede tener una consulta de lo que hemos ido presentando hasta ahora para poder mostrarles la segunda parte. Esta sería como la parte introductoria, digamos. Parece que no. Puedes continuar, Pedro. ¿Lo encuentras? Dame un segundo. Aquí está. Ahí está. Rod, parece que alguien tiene una pregunta. Rod, Dígame. tienes que activar el micrófono. Voy a ver si puedo activártelo yo. Ahí sí. ¿Se escucha? Ya, ya, ya. ¿Se escucha ahora? Ahí Sí, sí. Hola a todos, hola a todas. Sí, básicamente enviar un saludo y hacer unos comentarios respecto de lo de Pedro en la modalidad de dirección híbrida sincrónica, con todas las posibilidades que otorga con estas cuatro modalidades de dirección y de codirección. A mí me ha tocado formar parte del grupo de Eres Chile y hemos tenido muchos diálogos con el profesor, con Pedro, en virtud de la multiplicidad de posibilidades que tiene este ejercicio, pasar a realizar trabajo en grupo en la investigación. Ha sido todo un descubrimiento. El mismo profesor Pedro está este año enmarcado en el desarrollo de una investigación con este grupo especializado en España. Nosotros, el grupo y todos los que formamos parte de EBRAS acá en Chile, nos hemos dado cuenta de todas las posibilidades, o sea, el hecho de que hayan cuatro modalidades de dirección, incluida esta dirección a distancia, por ejemplo, es una cosa en la cual
la investigación está muy viva, está muy activa y bueno, lo que plantea el profesor Pedro básicamente es una invitación a seguir en esta perspectiva. O sea, nosotros, personalmente yo puedo hablar desde mi experiencia, la modalidad híbrida sincrónica es todo un descubrimiento. Es un espacio en el cual la conexión emocional y el trabajo en grupo que se puede realizar cobra otra dimensión. Yo considero que para mí es la modalidad más adecuada hoy, a pesar de lo que muchos estudiantes que se inician consideran de que, por ejemplo, tiene que ser netamente presencial a propósito del retorno a la normalidad. Para nosotros sostenemos con algunos personal del equipo ahí en Edra que la hibridación es la forma más cómoda y más práctica de trabajar hoy día. Entonces, nada, hacer ese comentario entre medio destacando ese punto con todo el potencial de investigación que tiene y el punto de- de comodidad en tanto el ejercicio del trabajo en grupo que se realiza, particularmente en el psicograma, que es lo que hemos venido a hacer. Quería comentar eso porque lo considero relevante a propósito de las cuatro modalidades de dirección que destaca el profesor. Así que Muchas gracias, Rodrigo. Ahora me parece que se está viendo la pantalla correcta, ¿no? Bueno, justamente en algún punto anterior hablamos de los fallos tecnológicos, eh, como lo que acaba de suceder, que no es un fallo tecnológico, no tenían el escritorio, digamos, la segunda parte de la presentación, pero ya lo tengo. Pero sin embargo, esto nos sirve para estar preparados ante cualquier eventualidad que nos ha ocurrido, digamos, que se ha caído, por ejemplo, Internet, se ha caído el Internet y resulta que las personas que quedan, que están online quedan en el limbo, en el aire prácticamente, en el ciberespacio. Y ahí es importante tener un coordinador online que pueda tomar ese grupo para poder contener y para poder continuar con la dinámica online. Nos ha pasado varias veces. Todos los temas de los fallos tecnológicos hay que estar preparados para poder operar o actuar de la manera más ágil posible, con la máxima espontaneidad, de manera que las cosas puedan fluir, digamos, ¿no? Bien, nosotros en esta presentación, que es el nombre de la presentación, nosotros dimos, yo diría, incidentalmente con este tema, que es la supervisión sistémica psicodramática online e híbrida sincrónica. Digo incidentalmente, dimos porque de pronto se nos comenzó a abrir una posibilidad importante para poder revisar distintos casos clínicos, y es lo que voy a presentar en la segunda parte de esta ponencia. Supervisión sistémica psicodramática online e híbrida. A ver, la definición que da Héctor Fernández Álvarez, supervisor argentino sobre supervisión, dice que es el acto de exponer lo que pasa, lo que nos pasa, le agregué yo, en el trabajo clínico cotidiano a la observación de otros. Justamente el objetivo central es ampliar la capacidad de observación, generar otros puntos de vista. Esta necesidad se apoya en que la experiencia por sí sola no aumenta la eficiencia, ya que las personas tendemos a habituarnos a los modos de comportamiento y nos volvemos rígidos en el desempeño. Lo que no pasa se refiere a la información emocional respecto de atender un caso clínico, por lo que incluimos técnicas activas en esta supervisión que implica el cuerpo, el movimiento, el espacio, la escena, la manera de complementar con acción lo conversacional. Se requiere, como lo señalé en la presentación anterior, un grupo de ayudas auxiliares entrenados para ejercer los roles o papeles que la escena clínica requiere al ser representada en el cómo sí dramático del trabajo de supervisión. Veamos un caso clínico. Esto ya es un caso clínico de una situación traumática que vivió un terapeuta del grupo. Se trata de una familia vista en modalidad híbrida sincrónica por uno de los terapeutas del equipo de la Chile. La familia en la sesión está integrada por un padre, una madre, ambos asisten presencialmente y hay dos hijos adultos jóvenes, ambos están en pantalla de Zoom y estamos usando nuestra sala de videoconferencia. La hija mayor o paciente índice no asiste.
Ambas hijas son profesionales, el hijo menor cursa último año de carrera universitaria. El padre es un empresario retirado, rígido, autoritario, con obesidad mórbida anterior, tratada con cirugía bariátrica que ha recuperado peso en forma notoria. La madre es dueña de casa, sumisa y dependiente. Como antecedentes, la familia ha consultado una decena de psiquiatras y psicólogos desde que la hija mayor era niña, por graves cuadros de regulación emocional, siendo diagnosticada posteriormente como trastorno limítrofe de la personalidad. Presentaba graves cuadros de autoagresiones, trastorno de la alimentación, problemas en las interacciones personales y sentimentales con involucramiento con parejas impulsivas y destructivas. El motivo de la consulta es una grave situación de violencia física en donde la paciente índice agrede físicamente al hermano en el departamento o en el piso que compartían y que requirió la asistencia de la fuerza pública para contener la situación. Ella es llevada a la comisaría, a la policía, y el hermano debe abandonar el departamento. La consulta es de urgencia de ambos, del padre, básicamente. Veamos la escena de la supervisión. Esto es una escena simulada, que es con el grupo de supervisión presencial y online de EDA Chile. Se trata de una escena en formato híbrido sincrónico. Existe un grupo presencial y un grupo online en pantalla. Busca replicar lo más cercanamente posible la escena familiar original de la consulta de urgencia. Se eligen roles que en el grupo presencial de yoes auxiliares quedan asignados por la pareja de padres que espontáneamente se ofrecen para representar ambos roles. Se solicitan los yoes auxiliares online que se autoelijan para representar al hijo violentado y a la otra hija. Dado que el psicodrama, lo ficcional, el cómo sí dramático lo permite, se elige además una hija, a la hija paciente índice, por si pudiese ella jugar un rol a través de alguna técnica de doblaje o soliloquio. El terapeuta de la sesión real da los textos y modela las actitudes de los pacientes simulados. También se elige un doble para el terapeuta, emulando la técnica símil propuesta por Robert Henderson. Esa sería entonces la supervisión del caso clínico. Y esto está absolutamente simulado con el grupo presencial online y con el grupo híbrido, con el grupo presencial y el grupo online. Una de las hipótesis sistémicas emanadas de esta supervisión se relaciona con la imagen de un padre embarazado, no solo de su hija enferma, sino de toda su familia. Se trata de un padre con obesidad mórbida, operado y con gran recuperación de peso posteriormente. Podría hipotetizarse que continúe embarazado de su hija, que no logra nacer o él no logra parirla, manteniéndose aquella en una situación de dependencia psíquicamente frágil, exigente, que demuestra con berrinches y pataletas como un nonato inmersa en un vínculo anómalo con su padre. A todo esto el padre le sigue pagando todos sus gastos, le paga el piso y ella aún es profesional y trabaja y gana dinero. Otra fantasía que surge en el grupo de intervisión es que en la historia de la pareja conyugal haya existido violencia física, psicológica o simbólica de parte del marido hacia la esposa. La hija paciente índice tilda en la realidad a su madre como ser una mantenida dependiente, sumisa y víctima del padre. La intervisión y el otro concepto que sería metavisión o metadrama. La intervisión se refiere no solo al control entre pares clínicos o terapeutas, sino a la multivisión acerca de un problema clínico, institucional o comunitario, que lo plantea Marisol Filgueira. Respecto de la metavisión o metadrama, Pablo Población señala: la escena representada es un modelo de la escena interna del protagonista. Una dramatización puede concebirse como una modelización, una representación o escena dramática del drama escénico que constituye cualquier sesión terapéutica. Es decir, puede concebirse como una dramatización de la dramatización, y a eso Población le llama metadrama. El testimonio de yo auxiliar que representó al padre en la escena de la familia. El texto completo está escrito en blanco, por lo tanto no se lee, puesto que el yo auxiliar que representa al padre en la escena podría estar presente, digamos, en esta ponencia. Y si no lo estuviese, igual considero yo que por razones éticas, aunque tengo la autorización, digamos, para compartir el texto, por razones éticas no lo voy a compartir. Pero el hecho práctico es que quien representa al padre en la escena de la familia simulada tiene similitudes impresionantes
con la situación clínica que vivió y que presentó esa familia en la escena real dramática. Y por lo tanto, eso es lo que nunca deja de sorprender en este tipo de trabajo psicodramático, que es la concurrencia de el inconsciente, el coinconsciente colectivo y el coconsciente colectivo en verdaderas escenas consonantes que impactan directamente con la biografía de quien en este caso representa al padre en la escena de la familia. Es todo lo que puedo decir, pero la lectura del texto realmente es impresionante, cosa que al yo auxiliar que ejercita de padre lo deja muy impactado, y por lo tanto el hecho de compartir con el grupo su escena a modo de una crónica también le significó, digamos, una modificación en sus emociones y en sus situaciones personales, biográficas, ¿no? Así que eso sería, digamos, lo que está escrito ahí, que ustedes apenas pueden, digamos, no se lee, obviamente, porque está escrito con gris y con blanco, digamos, así es como lo puse. La covisión es otro concepto que habla Kesselman, el psiquiatra argentino. La covisión consiste en mirar con otros, el material que se examina desde la mirada hegemónica del grupo, en donde el conductor ejercita su propia desrostrización. El conductor le llaman desrostrización, es como salirse del primer plano. A eso prácticamente es la desrostrización. Se sale del primer plano el coordinador o el director de grupo, y eso facilita el despliegue de los integrantes del grupo, que reconociendo la parcialidad de las propias miradas ensayan diversos roles. Pueden ser conductores, pueden ser actores que representan el material dramático, pueden ser auxiliares y observadores cronistas. Este mismo autor, Kesselman, señala que la forma habitual de revisar el trabajo clínico se denomina sesión de control o de supervisión, para examinar el material bajo la mirada hegemónica de un profesional que por su formación y experiencia superior opina y sugiere a la manera de un guía el camino correcto y aconseja las intervenciones a realizar. En este sentido, covisión se asemeja más a intervisión. Las distinciones que hacemos, y esto lo hago con fines didácticos cuando presento estas diapositivas a profesionales que no están familiarizados con la metodología psicodramática, en donde hago distinciones entre lo conversacional, el nivel discursivo y la dramatización. No lo voy a profundizar porque la mayoría, digamos, se maneja con psicodrama y por lo tanto no lo voy a desarrollar mayormente, pero esto es una diapositiva didáctica, especialmente para profesionales. Yo trabajo mucho con profesionales en autocuidado de trauma que no están familiarizados con la metodología psicodramática. Y esto hay que entrar a explicarlo. En los estilos de supervisión e intervisión, tenemos nosotros la reunión clínica tradicional, que es la presentación de casos, que habitualmente es verbal y discursiva, que a lo que estamos todos, la mayoría, habituados en nuestra formación profesional, en la parte clínica, en la parte médica, en la parte psicológica. En la formación en terapia familiar hicimos también mucho análisis de video, que es asincrónico, revisión de videos de sesiones editadas o no editados, que fue muy útil para el aprendizaje. Tenemos la supervisión en sala de espejo de visión unidireccional, que es sincrónica. Tenemos posteriormente un avance que sería el grupo de reflexión de Tom Andersen en 2011, donde la familia tiene la posibilidad de observar lo que los terapeutas discuten, conversan acerca de ello. Por eso que él le llama los diálogos de los diálogos de los diálogos. También tenemos la supervisión con utilización de tecnologías modernas a distancia, que está en este momento en desarrollo. Yo no creo que nadie tenga la última palabra, digamos, acerca de la supervisión a través de métodos, por ejemplo, como plataformas Zoom u otras. Y tenemos, obviamente, la novedad que sería la intervisión o covisión híbrida sincrónica, donde tenemos un grupo en pantalla y un grupo presencial que pueden ejercer distintas habilidades como ayudas auxiliares. Ahora, respecto del trauma, es muy importante entender que el trauma se aloja en el cuerpo. El trauma grave y especialmente el trauma complejo es el trauma que atenta contra la identidad de la persona, y por lo tanto es algo que no lo puede elaborar o procesar cognitivamente la persona. Por eso es que se han desarrollado las terapias que se llaman de abajo hacia arriba, sensorio motriz corporal conductual cognitiva.
La más de abajo hacia arriba es la terapia sensorimotriz de Pat Ogden, la experiencia somática de Peter Levine, el movimiento auténtico del alma de Donald Culture, constelaciones, movimiento del espíritu de Henninger, consteladrama, terapia psicomotriz. Y finalmente yo puse psicodrama, dramaterapia y teatroterapia, que son terapias, si bien es cierto, corporales, tienen mucho mental, o sea, son muy también analíticas. A veces una escena no necesariamente es orgánica, como dirían los actores en el mundo actoral, sino que a veces son muy pensadas las acciones, y eso es porque comienza a participar la corteza cerebral en el procesamiento de esa información. En el caso de las terapias corporales de lo mental, de lo corporal a lo mental, siempre parte de los movimientos lentos, que son inconscientes, automáticos, movimientos sentidos. Se dice que estos movimientos tienen que ver con la activación de partes profundas del cerebro emocional, ganglios basales, cerebelo, parte rostral del bulbo raquídeo, hacia movimientos rápidos conscientes, neocorticales que son más pensados. A mi modo de ver, el psicodrama estaría a medio camino. Es también a veces muy pensado y no es tan orgánico como a veces, quizá, por lo menos en mi caso, yo quisiera que fuera más orgánico, pero a veces muy pensado, desde los planteamientos hasta las dramatizaciones. El libro de Peter Levine, muy importante, cómo el cuerpo libera el trauma y restaura el bienestar. Bueno, Peter Levine plantea que el trauma es tratado en el cuerpo, no en la mente. Para responder la pregunta sobre la curación del trauma, el doctor Levine dirige nuestra atención a la jungla, a los animales salvajes, quienes al parecer pueden salir ilesos de los ataques de eventos potencialmente traumáticos cada día en su lucha diaria por sobrevivir. Llegar vivo al final de cada día exige habilidades instintivas que los animales ejecutan con precisión implícita. Este mismo autor plantea que los animales, incluidos los humanos, contienen memoria corporal o procedimental, que es el aprendizaje de secuencias coordinadas de actos motores encadenados para acciones significativas. Los animales pueden ser amenazados rutinariamente, pero rara vez son traumatizados. Yo me atrevería a decir que el estrés postraumático no existe en la jungla, solo existe en el ser humano, así como las adicciones tampoco existen en la jungla, solo existen en los animales domésticos y en los humanos. Pues bien, los animales en respuesta a los estresores ejecutan patrones de acción no conscientes de base biológica que los preparan para enfrentar la amenaza y defenderse. Por ejemplo, algunos animales se congelan, otros huyen, otros pelean, y después del cese de la amenaza, el animal descarga esa energía de supervivencia. Esto queda manifestado en una agitación y un temblor visible, y si el animal lo hace, recupera su equilibrio, libera toda la adrenalina y puede reanudar su funcionamiento normal. Pero si el animal no lo hace, no va a sobrevivir y va a morir. En los grandes traumas que nos ha tocado revisar en el hospital en donde yo trabajo, justamente las personas no tienen posibilidad de escapatoria cuando son, por ejemplo, secuestrados, cuando son torturados. Al no tener escapatoria se activa el nervio vago dorsal y generan respuestas de parálisis, disociación, desmayo y amnesias de todo tipo, anterógradas especialmente. Eso es cuando no hay posibilidad de escapatoria ni hay posibilidad de luchar contra la amenaza. Hago referencia al teatro Butó porque en nuestro trabajo con trauma y con supervisión de traumas y de situaciones que los terapeutas llevan, trauma vicario especialmente, nosotros siempre hemos dicho y hemos hecho hincapié en que en el trabajo online y en el trabajo presencial aspiramos al trabajo con movimientos lentos. Los movimientos lentos, la vez pasada presenté yo una ponencia acá, un webinar en CERTG, que era ¿por qué movimientos lentos en escena? La danza Butó es una danza nipona que tiene que ver con un momento nebuloso de la época de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Y estos dos autores, Kazuo Ono y Tatsumi Ikigata, que acaba uno de ellos de morir con cerca de 100 años, en sus primeras presentaciones fueron criticados al interior de Japón
porque la estética del baile y sus expresiones resultaban grotescas. El nombre que le adjudican sería el de Ankoku Butō, que se refería a la danza de la oscuridad o la danza sanadora de la sombra o de lo desconocido. Y era una danza con movimientos lentos, como una manera de recuperar cuerpo e identidad en toda la sociedad japonesa traumatizada en aquellos eventos trágicos. Cuando hablamos de recuperar cuerpo e identidad, es porque se trata de un trauma complejo. El trauma complejo es el que te borra la identidad de la persona y de la comunidad. Te borra quién eres en el fondo. Entonces, también hemos hecho revisión, digamos, del teatro Butō, que, como dice ahí, ¿no? Es un lamento bailado, es un retorcerse en nuestra condición humana, y donde claramente está blanco, negro, vida y muerte en esa escena, digamos. Tratar el trauma mediante el teatro y trauma contienen y confrontan realidades y polaridades dolorosas de la vida y aspiran a una transformación simbólica mediante la acción comunitaria. El amor y el odio, la agresividad y la rendición, la lealtad y la traición son el contenido del teatro y del trauma. A las personas traumatizadas les asusta el conflicto, temen perder el control y terminar una vez más del lado de los perdedores. Por su parte, el conflicto ocupa un lugar central en el teatro. Conflictos internos, interpersonales, familiares, sociales y sus consecuencias. El trauma consiste en intentar olvidar, en ocultar lo asustados, furiosos o impotentes que nos sentimos. El teatro consiste en encontrar maneras de contar la verdad y transmitir verdades profundas al público. Esto exige superar bloqueos, sacar nuestra propia voz y descubrir la propia verdad. Tenemos muchas posibilidades y perspectivas. El tema de los movimientos lentos para el trabajo de supervisión de casos difíciles o complejos que producen un trauma vicario muchas veces en un terapeuta que escucha un relato horroroso o que escucha el relato de una familia acerca de una violencia extrema que ocurre en la misma familia, a su interior de su familia, lo trabajamos nosotros fundamentalmente en un caldeamiento y dramatizaciones minimalistas que son como movimientos ralentizados para el trabajo con trauma y duelo. Se puede realizar eso en dinámicas grupales online e híbridas sincrónicas. Como lo dije anteriormente, hacemos integración y fusión de metodologías y técnicas en particular en el trabajo online con traumas, lo cual extiende las intervenciones a otras latitudes, longitudes y uso horario. Considerar en el trabajo con trauma los aspectos neurobiológicos que están en la base de los movimientos lentos y sus consecuencias. Sería la activación de regiones cerebrales profundas como el sistema límbico, cerebelo, ganglios basales y parte rostral del bulbo raquídeo, que es en donde se alojan las memorias procedimentales e inconscientes de traumas graves que atentan contra la identidad de los pacientes, trauma complejo, y generan sintomatología disociativa de despersonalización y de desrealidad, psicosis postraumática. Y también esto aplicado a los terapeutas, quienes exhiben un síntoma en el síndrome de burnout, que se llama despersonalización y que tiene que ver exactamente con lo mismo. En la medida que se va acumulando la escucha de relatos horrorosos y de situaciones muy difíciles que se la va imaginando el terapeuta, se va produciendo lo que se llama un microtrauma acumulativo y eso genera un estrés postraumático vicario que tiene las mismas características que el estrés postraumático acumulativo por impactos secuenciados y múltiples. No es el gran estrés postraumático por impacto único, sino un estrés postraumático que se va produciendo por impacto múltiple, sucesivo, y que va produciendo una despersonalización en el terapeuta, en el clínico, que va atentando contra su identidad profesional. Y eso es un trauma complejo. Bueno, eso ya lo dije, son modalidades de dirección, eso está repetida la diapositiva. Nuestro sitio web está al servicio de todos ustedes, en chile.cl. Tenemos varias clases online ahí que son masterclass de varios temas. Hay una masterclass también de psicotrauma donde se profundiza. Hay textos, libros de estudio, y yo creo que está en el mail también por si quieren más información. Pero podemos compartir mucho más. Justamente me dejé
15 minutos, amén de el fallo tecnológico, por lo cual le pido disculpas, pero que se superó, que era para ver la segunda parte de la presentación. Pero coincidimos bien con los 15 últimos minutos para ver si se genera un debate, una conversación, preguntas, en fin, todo lo que podamos compartir para que no sea solamente una exposición mía nomás, sino que me gustaría compartir con todos los que están, digamos, en este webinar. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro, por estas explicaciones tan interesantes. Realmente el trauma secundario, el trauma vicario, es algo de lo que hace un tiempo no se hablaba, pero que realmente existe y existen los terapeutas. Mm. Y es muy importante tenerlo en cuenta y poderlo tratar, porque realmente no somos ni supermujeres ni superhombres, sino que somos seres humanos y estamos atravesados por los mismos problemas y acontecimientos que nos rodean. Y realmente a veces escuchar una y otra vez según qué historias, sobre todo cuando se trata de historias altamente traumáticas, nos afecta y es importante reconocerlo y es importante saber pedir ayuda en estos casos. Efectivamente, Maite, yo me dedico bastante, muchos años, a asesorar CESFAM acá en Chile, que se llaman consultorios de atención primaria y consultorios de salud mental. He hecho en varios talleres de autocuidado en varias regiones que son jornadas de 1 o 2 días. Y me ha llamado la atención que las últimas peticiones han sido de trauma complejo. Entonces yo digo, ¿pero por qué me están pidiendo trauma complejo? Y después me he dado respuesta porque en el fondo, claro, cuando uno examina uno de los síntomas del síndrome de burnout, que es la despersonalización, que es el menos estudiado, el que está más estudiado es el agotamiento físico, la pérdida de motivación, pero la despersonalización, que se traduce en Estados Unidos como cinismo, le llaman, no es exactamente la traducción española, digamos, ¿no? Pero es despersonalización, justamente tiene que ver con que el trauma acumulativo, que es una forma de trauma vicario, va produciendo una pérdida de la identidad profesional. Se ha hecho seguimiento de terapeutas que trabajan con traumas graves, que después de un cierto número de años abandonan la profesión, la abandonan y se dedican a actividades que tienen que ver con la vida, con la vida. Hay gente que se dedica después, ¿no es cierto?, a hacer jardinería o a vivir de la jardinería, otros se dedican a vender ropa deportiva, otros se dedican a cosas que tienen que ver con la vida y abandonan absolutamente la profesión de ser terapeuta de trauma y de duelo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Yo creo y pienso que hay trauma complejo, que es el que atenta contra el núcleo del ser, de la identidad para lo cual tú has estudiado y tú te has formado como especialista. Eso es trauma complejo. Se llama tal cual, TEPC le llaman en el CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, que hoy día ha aparecido ya más claramente como TEPC, un subtipo de trauma de estrés postraumático que el trauma complejo. Por eso que están pidiendo más, porque, bueno, el nivel de violencia en todos los países, y acá en nuestro país, en Chile, ya es un nivel terrible de violencia, digamos, donde hay asesinatos, secuestros y, bueno, una serie de calamidades que han llegado, digamos, a nuestro país, eh, producto de las drogas y los carteles y todo eso. Eso quería comentar, digamos. Ujú. Es Los colegas importante, españoles les estoy diciendo esto no para que no vengan a Chile, vengan a Chile, digamos, a turistear, pero hay que tomar ciertas precauciones. no, iba a decir que es importante cuidarnos y saber también cómo cuidarnos.
¿Quién se anima? Parece que nos has dejado aquí. Nos cuidamos. Podríamos hablar sobre esto. Vamos a poner la vista para que nos veamos todos. Hola, Roxana. Y solamente quería comentar, bueno, la importancia de este tema y los alcances que tiene, porque yo pienso que probablemente, ¿no? Yo sé que no soy quien para hablar del tema, pero probablemente esté subdiagnosticado a nivel de población todo lo que tiene que ver con el trauma. Creo, y así lo he visto, por lo menos en la parte educacional, una cantidad de gente que ha experimentado cosas terribles y que está viviendo y habitando con esa experiencia a diario, sin que nadie haga nada, porque existe además un prejuicio, el prejuicio de contar que estoy viviendo tal cosa, de que estoy experimentando tal cosa. Existe una exigencia a nivel social de aparentar, no sé si es la palabra, de que todo está bien. Entonces yo creo que esto del trauma es una verdadera invitación para que todos los profesionales aunemos esfuerzos en las distintas disciplinas para poder acercarlo quizá a la gente y que exista un reconocimiento de la importancia de trabajar y sobre todo de trabajar el cuerpo, como decía Pedro. Yo creo que eso está todavía muy en pañales, está muy necesitado de acción. Eso quería comentar. Una pregunta que hacía Maite, ¿cómo nos cuidamos? Bueno, una primera manera de cuidarnos sería compartir en este grupo nuestra experiencia. No necesariamente en forma activa. Yo sé que cuando le he estado planteando, comentando algunos de los casos clínicos que nos ha tocado tratar o diagnosticar o supervisar, inmediatamente cada una de ustedes está recordando su propia práctica y experiencia profesional. Y están viniendo escenas de casos clínicos que a lo mejor han quedado sin ser compartidos y sin ser conversados. Por supuesto que lo ideal para mí es que sean dramatizadas, no solamente conversados, sino dramatizados. Que sería la gran falencia que tiene, a mi modo de ver, la supervisión sistémica o de otra línea de trabajo en la formación de los terapeutas. La posibilidad de dramatizar una determinada situación clínica con pacientes. Yo creo que más por desconocimiento y poca capacitación que por negación. Ahí tenemos un rol, cada uno de los que trabajamos con psicodrama, el poder motivar a comunidades de profesionales para dramatizar. Buenas tardes. ¿Puedo hacer un comentario? No sé si me Y sí, escuchan. adelante. El profesor estaba hablando de las escenas que surgen y quería solo hacer un resumen de un duelo muy difícil que a mí me tocó vivir. Y yo seguí participando
del psicodrama en todo ese periodo de mi duelo y sentí absolutamente que si yo no o sea, siento que si yo no hubiese tenido esa instancia de dramatizar, de observar, de pertenecer a un grupo, yo hoy día estaría con un trauma complejo, pero bien intenso. Y quiero agradecer al profesor, al psicodrama y a todos los compañeros de EDRAS Chile que siempre que estamos juntos, de alguna forma cada uno va moviendo sus experiencias. Así que yo creo absolutamente en lo que está enseñando el profesor, en lo que él muestra y, y es una forma maravillosa de acercarse a las dificultades personales. Eso, mi agradecimiento. ¿Más comentarios, preguntas? Hola, yo quería comentar pues que realmente sí pues bueno, me quedo como con la sensación y con la pregunta que hizo Maite, bueno, cómo nos estamos cuidando y sí, como dice Pedro también, pues se vienen muchas escenas a la mente pues como de casos que uno realmente pues no ha tenido la posibilidad como de compartir y realmente bueno, quedo un poco preocupada. Pero qué bueno pues que está este espacio. Y también tenía una pregunta para Pedro, pues como lo que viene el próximo año con la escuela EDRAS es también parte pues como de este proceso de supervisión, ¿sí? En lo de formación, ¿cierto? Pues este acompañamiento es como lo que continúa el proceso en el que venimos. Así es, así Ah, es. ok. Estamos Qué centrando bueno. la supervisión online y idea sincrónica al trauma y especialmente al trauma vicario para todos los profesionales que trabajen con grupos, no necesariamente de salud, de psicología o de psiquiatría. Hay trauma vicario, por ejemplo, cuando un alumno agrede a un profesor, por ejemplo, cosa que ha ocurrido acá en nuestro medio. ¿Mm? O sea, cualquier profesional que ejerza una labor grupal o comunitaria puede ser víctima de algún tipo de agresión, ¿sí? En el ejercicio de su trabajo, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ningún comentario más. Si os parece, podemos ir acabando. No sé si Pedro quieres decir unas últimas palabras. Nos queda un minuto. Sí, bueno, siempre voy a terminar con que agradezco mucho la asistencia, porque esto es siempre una letra A por donde uno comienza el complejo abecedario de lo que es la traumatización que ha estado poco vista, diría yo, en los medios de salud y en los medios educativos donde se trabaja con grupos. Ha estado poco vista, y es muy importante que las personas que trabajamos en esto podamos recibir la asistencia correspondiente y una instancia es siempre el grupo, este grupo que tenemos en este momento. Es un grupo de contención para contención social, que sería comunicación social o conexión social, que es
la primera barrera contra el estrés psicosocial, la conexión social en los mamíferos superiores, la primera barrera para la autorregulación emocional del grupo, que solamente la tenemos los mamíferos superiores. De los humanos, simios, yo me atrevería a decir que algunos mamíferos superiores también. Es la primera barrera más importante en donde participan sistemas neurobiológicos, como lo acabo de decir, ¿no? Como la estimulación del nervio vago ventral, ¿no? Así que yo creo que eso es es una gran posibilidad. Así que quería concluir con eso, Maite. Quería concluir con la biología y con la neurobiología. Pues muchas gracias y gracias por estar aquí, todos vosotros y vosotras, en un día como hoy, que es el día contra la violencia contra las mujeres. Pienso, esto también es un tema muy ligado al trauma. Esperemos que llegue un día en que este día no necesite celebrarse. Quizá no lo veamos, yo, pero quizá otras personas más jóvenes sí lo veáis. Bien, hasta otro webinar. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.